Hola, soy Diana Y yo, Marcela. y esto es Café Rosa. Bienvenidas a Café Rosa, donde dos amigas discuten sobre los altibajos de la vida y comparten sus pensamientos sobre el mundo que nos rodea. Soy Diana y estoy aquí con mi compañera de batallas, Marcela. Juntas exploraremos temas como roles de una mujer, crianza, amor, belleza, hijos y discutiremos nuestras experiencias y perspectivas únicas sobre ellos. Porque los mejores aprendizajes nacen de un café con amigas. Amiga, un cafecito hoy. Qué alegría volvernos a ver. Me gusta cómo te queda ese color. Ay, gracias. Te veo como con colores de niña, muy infantiles. Hoy es un día muy especial, Marce. Creo que es un tema para nosotras, las mujeres, retador, sentimental, emocional. Es un tema que remueve. Es un tema que a veces hasta evitamos, ¿no? Pero es un tema que en algún momento hay que hablarlo. Sí. Y qué emoción, amiga, que estemos las dos aquí para compartirlo, para hablarlo, para charlarlo, porque creo y confío que este día de hoy, este programa, no solamente va a ser sanador para muchas de las que nos están escuchando, sino hasta para nosotras dos. A medida que vamos hablando, yo creo que el Señor va recordando de dónde nos sacó. Y hay veces, escuchaba a alguien en estos días hablar de que hay veces queremos olvidar las cosas malas. Sí. Y resulta que si nosotros tuviéramos ese poder de olvidarlas, no podríamos entender la gracia y la misericordia de Dios y cómo fue ese proceso de restauración y de sanidad, que hoy a esta edad puedo hablar con libertad de varios temas, ¿no? Entonces hay veces queremos olvidar y entonces decimos, no, es que no queremos recordar lo que pasó, lo que nos hicieron, pero recordar también es sanar. Sí. Y recordar también es entender de dónde Dios me sacó, ¿sí? Aunque sea difícil, creo que eso es lo que nos hace las mujeres que hoy somos. Así es. Entonces, Marce, dime cómo fue tu niñez y te diré cómo es tu adultez, más o menos es lo que hoy Queremos venimos a hablar. Y bueno, para comenzar, ¿por qué no compartimos entre las dos? Sé que tú sabes muchas cosas mías, que yo sé muchas tuyas, pero que las dos podamos hoy compartir un poco cómo fue nuestra niñez, cómo fue la tuya, Marce. Mi niñez, yo soy exactamente la del sándwich. Estoy metida en la mitad. En mi casa somos 5 y yo soy exactamente la tercera. Hay veces veo a mi hija Gaby y me veo muchas veces, ¿sí? Como tan atrevida, tan osada, como siempre pensando, yendo más. Ella nunca está cansada, ella se levanta y es la primera que se arregla, que se alista. Y la veo, entonces la niña dice, es que es tu consentida, y yo, es que se parece a mí. Pero mi niñez fue una niñez realmente muy linda. Yo estuve rodeada de mucho amor, hablando de mi niñez, sino de mi adolescencia, que fue difícil, ¿no? Sí. Más mi niñez. En estos días tuve el privilegio de estar donde mi abuela cuidándola 2 días en la clínica. Y ella con mucho orgullo le decía a los médicos, es que ella es mi nieta y aprendió a caminar en mi casa, ¿sí? Mi mamá iba a trabajar y a estudiar a la universidad y mi abuela me cuidaba. Entonces yo hoy entiendo que parte de esa gratitud inmensa que yo tengo hoy en mi adultez es porque en mi niñez ella cuidó de mí, ¿sí? Ella me enseñó a caminar. De hecho, yo me rompí el tabique en el caminador en su casa, me rodé por las escaleras, ¿sí? Siempre me dijo como, te debo la operación del tabique. Pero bueno, ya luego grande me la hice. Pero sí, ella siempre estuvo cuidando de mí. Entonces yo siento que tuve una niñez muy amada, tuve una niñez afortunada. Cuando mi mamá se da cuenta que no quiere dejarme tanto tiempo sola, ella decide parar de estudiar en la universidad y de trabajar y dedicarse a cuidarme. Entonces yo creo que eso hizo una gran diferencia en mí y en mis hermanos, Claro. ¿sí?
Es algo que yo tengo desde ya en la adultez en mi cabeza, que siempre anhelé como cuidar de mis hijas y de mi casa y hacer un par en mi vida. Una niñez rodeada de amor, una niñez rodeada de muchos primos. Yo soy de familia paisa, entonces el parche era irnos todos juntos, muchos juegos, entonces teníamos un árbol gigante y jugábamos a los magníficos. ¿Tú viste los magníficos? Obvio. Ah, bueno. Es más, yo le decía los mafitos. Y entonces ahí jugábamos y bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de mi niñez, creo que por eso es una de las cosas que yo soy tan intencional con la familia, porque para mí la familia fue súper importante. Ya estando grandes, ya como que uno se separa, pero éramos 40, 50 primos una Navidad, eso era una locura. Que de había un meme Sí. por Instagram que era un carro como un Renault, bueno, un Renault de los de esa época, repleto de peladitos y decía así, cuando tú fuiste chiquito no viajaste así, no tuviste niñez. Total, no, o sea, yo me acuerdo que hasta lo montaban a uno en la parte de atrás del carro y acostadito, pero todos juntos. Y eso me recuerda a mis hijas que no son capaces de incomodarse. Entonces, Sí, yo sé. Pero bueno, creo que fue una niñez realmente llena de amor, con una mamá súper cuidadosa, claro, con desafíos como todos. En algún momento tenía problemas con mis hermanas, como ¿por qué te pusiste mi ropa? Que no sé qué, y bueno, en fin. Pero yo creo que en sí tuve una niñez sana, ¿sí? Tuve una niñez tranquila, que no fue lo mismo ya en mi adolescencia, ¿no? En mi adolescencia ya empecé a ver como unos destellos de rebeldía en mi vida, a sentirme aislada, a sentir que era la del sándwich, a que no me ponían cuidado, entonces ya tuve como, digamos así, como una era oscura entre los 13 y 16 años. Pero mi niñez fue una niñez linda. ¿Y cómo te iba en el colegio? Muy mal. O sea, con toda la propiedad, ¿no? Muy mal. A mí no me gustaba el colegio. Que no lo escuchen mis hijas, no, mentiras. Pero yo iba al colegio porque me tocaba, pero yo iba era como a socializar. Ajá. Sí, o sea, yo iba a pasarla bueno, yo iba pensando en la empanada del descanso, sí, o sea, yo era la que organizaba todos los eventos porque siempre me ha gustado la organización, entonces yo organizaba la Coca-Cola bailable, la empanada, la natilla, yo les decía, usted trae las papas chorreadas, yo siempre, desde muy chiquita, yo estaba en tercero de primaria, o sea, tenía 7, 8 años, yo organizaba todo y el colegio, no sé, para mí, yo viví en un pueblo, en Santandercito. Claro. Entonces yo vivía al lado del zoológico Santa Cruz, yo me levantaba con el rugido del león, entonces allá viví una niñez muy linda. Creo que mi papá hizo ese cambio de pasarnos de la ciudad al campo, ahí sí, y pude vivir como una niñez tranquila, caminaba por las veredas, salía al colegio y no llegaba a la casa, llegaba a las 8 o 9 de la noche. Creo que le di mucho que hacer a mi mamá, ¿sabes? Aquí pensándolo, yo tomaba decisiones como, ay no, hoy no voy a llegar a la casa, me voy a quedar durmiendo en una amiga, y allá no habían teléfonos ni nada, y mi mamá como por unos radioteléfonos con la policía buscándome. Marcela, pero ¿de qué nos quejamos de Gabriela entonces? No, me hiciste recordar eso. Entonces mi mamá, yo me acuerdo una vez que yo me quedé en una finca y mi mamá llegó a las 10 de la noche y me levantó de la cama, ella estaba llorando, buscándome en todo el pueblo. Y yo simplemente tomé la decisión de que no llegaba a la casa y me quedaba durmiendo. O sea, yo ahorco de una de mis hijas me haga eso. Pero tuve una niñez muy libre, la verdad, muy tranquila. En el colegio, era un colegio de pueblo, entonces pues todos nos conocíamos, éramos los paisas del pueblo, entonces todo el mundo tenía que ver con nosotros, además de familia basquetbolista, entonces yo crecí como en medio del deporte, un ambiente muy sano. Mis papás no eran de parrandear ni nada de eso, sino para ellos era jugar baloncesto hasta las 2 o 3 de la mañana. Wow. Entonces lo que hacían era como que nos llevaban las cobijas y la mantica, y si le da sueño, duermas en las gradas, mamita. Entonces uno se trasnochaba ahora viendo a sus papás jugar baloncesto, entonces tuve realmente un ambiente muy sano y un colegio desafiante. A mí me costaba mucho concentrarme. Yo hoy me doy cuenta que parte de lo que hoy tienen de desafíos mis hijas, yo lo tuve, que me costaba mucho concentrarme.
y pues siempre mi mejor amiga, yo tenía una gracia para hacer amistades, entonces mi mejor amiga era la más ñoña del salón. Y era la que te ayudaba. Por supuesto, o sea, entonces bueno, esa fue como mi niñez y el colegio. Qué bonito ver cómo Dios te dio un ambiente como sano, tranquilo en esa niñez, o sea, que realmente fue una niñez bonita, sí, tranquila. Así es. ¿Y la tuya? Bueno, mi niñez a mí me trae recuerdos muy bonitos, recuerdos a veces de pronto que no son tan lindos, pero ¿qué pasó conmigo en mi niñez? Bueno, yo ya les he contado que yo soy hija de una madre soltera, ella quedó embarazada de un hombre casado, que ya tenía 3 hijos. Así es que fue una situación muy compleja para mi mamá. Aparte de todo, mi mamá se da cuenta que está embarazada cuando tiene 4 meses de embarazo. Uy, no. Y se dio cuenta por un susto, porque iban a pasar una avenida con mi tía, un bus atropella a un niño y mi mamá siente en ese momento que algo le salta por dentro y ella empieza a sentirse mal, a vomitar. Mi abuelita trabajaba en el Seguro Social en esa época y ella, doctor, mi hija está malita, ¿qué será lo que tiene mi niña? ¿Será que se comió algo malo? El doctor la manda a salir y le dice a mi mamá, usted lo que se comió es que está embarazada. ¿Y cómo le va a decir eso a su mamá? Claro, mi mamá tenía, no sé, 20 años, más o menos, 20, 21 años, era la menor de 5 hijas. Entonces, claro, entonces a partir de ese momento, inmediatamente como desde el vientre, pues yo ya empecé a vivir muchas cosas bien difíciles. El sufrimiento de mi mamá, ¿no? Porque pues soy joven, estoy embarazada, estoy sola, no estoy casada. Ella le cuenta a mi papá no toma la actitud como de que ese hijo no es mío ni nada, al contrario, la ayuda, la apoya, él paga el hospital, pero era como esa zozobra, ¿no? Para ella hubiera sido más fácil tomar la decisión de no la tengo, ¿sí? Pero hoy en día yo soy el resultado de una mamá que decidió no abortar, decidió tenerme, una valiente. A pesar de todos sus desafíos. Claro, y a pesar de que en su misma familia no estaban de acuerdo, ¿no? Y que muy seguramente hubiera sido la mejor opción. Mi mamá me contaba que ella pasó, pues yo nací en enero, ella pasó en esa Navidad casi sola. Y aunque mi papá, su mamá le dice, se va de la casa. Entonces, inmediatamente es como la primera etapa como de rechazo que yo sufro. Nana, y sabes que hoy en día o sea, los estudios muestran que sí existe un rechazo prenatal, o sea, sí, que hay un trauma que viene prenatal. Exacto. Bueno. Inmediatamente yo empiezo a vivir eso, porque pues mi mamá sola no sabía para dónde irse. Un tío la recibe, pero él le dice, mija, pues cuando nazca ese bebé, yo ya no la puedo tener acá porque somos muchos. Entonces fue una situación muy difícil para ella. Cuando yo nací, llegó su tía con su esposo, ¿no? Y le dicen, Miriam, no la vamos a dejar sola. Apenas nazca este bebé, sea niño o niña, usted se va con nosotros para nuestra casa. Y ahí es donde entra el papito, la mamita, que son el pastor Héctor y Mechitas, y ellos vienen y me adoptan, ¿sí? De alguna manera como su hija. ¿Qué pasó? No solamente ellos, sino David, Fernando, Alexandra, que eran sus 3 hijos en ese momento. Él estaba comenzando la iglesia, pero él decía como que donde comemos 5, comemos 7. Sí, no 6, 7. 7, porque era sí, mi mamá y yo. Claro. Total. Y básicamente yo entro a un hogar lleno de amor, lleno de la palabra de Dios. Fue una familia que inculcó en mí el amor a Dios, el amor al servicio, el perdón, la reconciliación, lo importante que era Dios para mi vida. Y yo crecí como una niña consentida, Marce. A mí, yo no puedo decir que a mí me faltó amor. Tú creciste como una niña consentida, entonces yo ya entiendo por qué en tu adultez
tú eres tan consentida. Yo, y creo que por aquí, detrás de cámaras está, como dicen los gringos, el que me spoileó, porque creo que a mi amor nunca me faltó. Qué lindo. Siempre fui consentida desde que llegué a esa casa. Creo que fue la manera que Dios usó para yo sentirme amada, ¿no? Fue una casa donde a mí me dieron un lugar, donde yo era la chiquita, donde yo era la consentida. Entonces yo crecí muy consentida. Yo era una bebé demasiado amada. Yo Claro. tenía un montón de gente detrás mío. Y si tú le sumas a eso que yo iba a la iglesia, pues desde bebé, ¿no? Desde que mi mamá pudo salir, iba a la iglesia fue un ambiente de amor para mí. Entonces, una familia extendida. Claro, entonces yo también crecí rodeada de muchas personas que me daban mucho amor, que me consentían. Nunca me faltó nada, Marce. Mi papá, pues él pudo responder por mí hasta cierto tiempo, después ya no lo hizo. Y sin embargo, nunca me faltó nada. Pero yo veía a mi mamá en la lucha de ella buscar trabajo, de la parte económica, ¿sí me entiendes? Yo siempre... ¿Cuántos años más o menos tenías cuando tu mamá, cuando tú recuerdas que ella estaba en esa lucha por sobrevivir? Claro, porque llegó un tiempo, una temporada donde mi mamá se reconcilia con mi abuela, entonces ella se va a vivir con mi abuela y me lleva con ella, ¿sí? Ya en otra casa. Regresas. Mi abuela vivía con mis dos tías, con mi primo, y entonces empiezo yo a vivir ya una niñez distinta. A mí me dio durísimo que me sacaran de ese ambiente donde yo era consentida, donde yo era mimada. Estabas protegida. Estaba absolutamente protegida. Yo dormía con el que yo quisiera, fuera Fernando, fuera Alexandra. Aparte de que Alexandra me cargaba para todas partes. Alexandra me enseñó a leer y a escribir antes de que yo entrara al colegio, por ejemplo. Qué lindo. Fernando, para donde podía, me llevaba. Entonces él era como él estudiaba comunicación social y yo fui su modelo de fotografía desde que era chiquita. Él me enseñó a posar. Yo me acuerdo que íbamos al jardín botánico, me sacaba fotos. A ver, entonces espera, es que yo siempre tengo un tema contigo. Ahora de adulta, o sea, cuando yo voy a salir con Diana a un lugar y tenemos un evento, ella tiene todo listo, ya nos vamos a parar así, vamos a mirar así, no mires a la cama, no mires a la cámara, mira hacia otro lado, o sea, eso viene de allá, de tu niñez. A mí me enseñaron a ser modelo. Pero siempre tuve mucho amor, yo siempre fui la nena, la niña chiquita, la consentida. Cuando ya vamos a la casa de mi abuela, ¿no? Fue muy difícil porque con mis tías yo no tenía lo mismo. Entonces eran las tías duras. ¿Bajatablas? Claro. Aquí entre nos, aquí. Mi mamá se iba a trabajar y yo ¿Quedabas al cuidado de quién? De ellas. Ok. Entonces yo entré al colegio, tuve una etapa, en el colegio yo siempre fui muy juiciosa, la verdad, fui tranquila, pero sí tuve una etapa de rebeldía, entonces yo peleaba mucho con mis tías porque yo no quería estar ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Los viernes que salía del colegio, yo me iba a la casa de los papitos y pasaba el fin de semana allá. Las vacaciones, yo rogaba para que se pasara rápido el tiempo del colegio y llegaran las vacaciones para yo irme para la casa de ellos y yo pasaba mis vacaciones allá. Oh. De alguna manera, yo viví dos mundos paralelos en mi niñez. Yo viví el mundo de mis papitos, de ser la consentida, de ser la mimada, ¿no? De la iglesia, de el amor a Dios, de ver cómo los papitos, yo los veo servir a una comunidad, servir a Dios, de tres hermanos mayores que me enseñaron el amor a la iglesia, el amor al servicio, que me enseñaron el valor de las personas, el valor de amar, de entregar sin esperar nada a cambio. Pero por otro lado, como yo también vivía con mi mamá y mis tías, pues era la parte como rumbera, ¿no? Entonces allá, por ejemplo, mis tías hacían fiesta por todo. Entonces
yo vivía como, sí, dos mundos paralelos, Marci. O sea, en realidad mi niñez yo la viví en dos mundos paralelos. Pero mira que en medio de esos dos mundos paralelos, la familia de mi mamá era una familia muy unida. Era una familia, era la familia de los primos, de los paseos con todos los primos, de entonces armaban fiestas y que hacíamos los primos subir a jugar Super Nintendo, irnos a la tienda a gastar dulces, porque mi tío ya entrado en tragos siempre sacaba plata y vaya gasten, vaya compren. Eso era lo máximo. Claro. Yo compraba paquetes. Mientras ellos tomaban, uno se comía las papitas, la gaseosa. Exactamente. Entonces, yo viví como esa etapa de mi vida. Viví la etapa también de la casa de los papitos y como tú dices, Marce, fue una niñez en la cual, independiente de cuál fuera como mi logística, ¿no? Que no era una logística fácil, porque además yo veía la autoridad en las dos partes, la autoridad de mis papitos y la autoridad de mi mamá. Sí, y honrar las dos autoridades. Exacto. Pero también fue complejo entender y muchas veces yo en mi niñez decía yo, ¿por qué no puedo tener una familia como normal, ¿no? Sí. Mamá, papá, hermanos, ¿sí? Y yo juzgaba mucho la posición de mi papá, porque una de las cosas que yo sí tengo en mi cabeza es, yendo al centro a los juzgados, nos dejaban a todos los niños en el primer piso y yo ver a mi mamá subir el ascensor con las otras mamás a reclamar lo que por ley le quitaban a mi papá. ¿Sí me entiendes? Uno de niño no entiende eso. Es muy difícil, o sea, yo decía, ¿por qué mi mamá tiene que venir a que un abogado le entregue una plata que le obligan a mi papá a quitársela? Porque mi papá no se la da. Ese tipo de cosas empiezan a hacer en ti un cuestionamiento. En esa temporada de mi vida, yo solo obtenía llamadas de mi papá, la verdad. O sea, no fue como hasta tal punto que una vez le conté a mis hermanos, porque mi papá tiene 3 hijos y hoy en día yo le doy gracias a Dios por la linda relación que tengo con ellos y con mi papá. Pero yo le contaba a mi hermano y yo le decía, para mí era muy difícil y un día yo a los 8 años, 9 años, Marci, yo llamé a mi papá y le dije, me quiero quitar su apellido. Yo no quiero ser Ramírez, yo quiero ser Pardo. Quíteme su apellido, usted a mí no me conoce. Usted no sabe que me gusta, usted no le gusta compartir conmigo, no me saca tiempo. Para usted son más importantes otras cosas que yo no quiero ser su hija más. Y eso para uno de niño, Marce, no es fácil. No, eso es traumático. Eso es muy feo. Entonces en esa etapa yo sí tuve una etapa como de un poco de rebeldía, pero Marce, nunca yo puedo decir que a mí me faltó el amor. ¿Siempre te sentiste rodeada de amor? Siempre O sea, me sentí Dios amada. usaba diferentes personas para proveer ese amor para tu corazón. Mira, yo era amada por mis tíos, por mis tías, por el lado de mi mamá, por mi abuela, porque ella también cuidaba de mí, por el lado de los papitos, de Fernando y después Claudia, que también entró a la familia, Ricardo. Ellos fueron mis hermanos, cuidaron de mí. Es que me consentían así como me regañaban. Yo tengo una anécdota que a mi mamá le da mucha risa porque yo me acuerdo que un día en ese momento de mi niñez. ¿Cuántos años tenías, Yo Nana? tenía como 7 años más o menos y yo fui súper grosera con mis tías y con mi abuela. Y yo les contesté feo, me corretearon por toda la casa tenía 3 pisos, ellas vivían en Villas de Granada y me correteaban por toda, y yo les tiraba todo y les gritaba, les decía viejas odiosas, o sea, súper mal. Esa noche llega mi mamá cansada del trabajo, con ese estrés que ella cargaba, y mis tías van y le dan la lora de que yo fui grosera y ella me para de la cama, Marcela. Y mi mamá tenía una manota y dormida me cacheteó. Ella me reventó la boca. Obviamente ella después se siente mal, llama a la tía Loli, que era la hermana de Mechitas, y le dice que qué me puede poner en la boca. Y mira, no alcanzó a amanecer, 6 de la mañana y llega Alexandra en un taxi a recogerme.
Me llevo esta niña a esta Me la casa. llevo. Y mi mamá no se la lleva. Y Alexandra sí me la llevo. Y Fernando llama y dice, la niña se va para la casa, Miriam. No la deja estos días a nosotros y usted se calma. ¿Sí me entiendes? Uy, pero es que Nana, o sea, yo siempre me pongo del lado de las mamás. Sí. O sea, está bien, no justifico ningún maltrato, pero tenía unos desafíos gigantes tu mamá. Explotó porque era una época muy difícil. Usted bien grosera. Exacto, era una época muy difícil. Yo estaba rebelde y aparte de eso, pues mi papá no respondía, ya le tocaba trabajar en lo que le saliera. Yo creo que era un entorno difícil, era un entorno difícil. Pero si yo tengo algo, Marce, de mi niñez, es eso, que Dios siempre puso personas que me amaran. Yo le agradezco a Dios eso. Nunca me faltó el amor, a pesar de que mi papá, que después me enteré, pues que él no era solo así conmigo, sino pues hasta con sus mismos hijos. Pero a pesar de que... ¿Y de eso te que... trajo libertad? Claro. Cuando yo ya recupero mi relación con mis hermanos, mi hermano me empieza a contar cómo es mi papá, cómo fue su relación. Porque yo me imagino también la cantidad de películas que te podías hacer de niña, ¿no? Como yo no soy del matrimonio, como yo no soy, ¿no? Eso es lo que uno piensa de niño. Sí. O sea, a mí me tuvo por accidente. Eso es muy feo, Marci. Uy, no me imagino. Porque yo de chiquita tenía eso en mi cabeza. Yo fui un accidente. Después, escuchar al mismo papito decir, tú no eres un accidente. Tú fuiste pensada por Dios desde que fuiste, antes de ser concebida. Eso a mí me trajo libertad. Tú eres la voluntad de Dios. Exacto. Entonces, pero para mí era muy difícil porque para mí lo primero era pensar, yo soy resultado de un engaño, soy un embarazo no anhelado, yo lo que le vine a traer a mi mamá y al mundo fueron problemas. Eso es lo que uno piensa cuando está chiquito, cuando está en esa situación. Pero mira cómo Dios armó las cosas alrededor mío y de cierta manera yo no me puedo quejar de mi niñez. Mi niñez hizo que yo hoy sea la mujer que soy. Yo viví dos mundos, viví muchas dificultades, muchas luchas, pero fui una niña feliz, muy feliz. Y a mí me encanta eso porque muchas veces nosotros justificamos nuestra adultez por nuestra niñez. Y claro que sí nos marca, y claro que sí hubo como cosas traumáticas como las que te pasaron, tú podrías simplemente refugiarte en eso y hacerte la víctima y decir, no, es que yo no tuve, es que mira, es que no. No, simplemente tú tomaste una posición en Dios, pienso yo. En decir, tengo un valor y ahí sí, apropiarse como de esa palabra, aunque no tengo un papá presente, pues con todo y eso, Dios está conmigo. Y Marce, no solo quedarse en lo que no me pasó. Mira que si tú te das cuenta, yo me quedo con lo lindo que a mí Dios me dio. Y yo hoy me pongo a pensar y digo, yo tuve una familia, ¿no? Con mis tías, con mi abuela, con mi mamá, pero tuve una familia con los papitos, con mis hermanos, ambas dispuestas a darme amor y a darme todo. Nana, pero sabes que tuviste una muy buena fusión, yo ya entiendo hoy por qué eres la líder de danza. O sea, en un lado la rumba, en el otro lado la iglesia, ¿cómo fusionamos esto? La danza. No, y en realidad es que yo te lo digo, o sea, yo fui demasiado consentida, es más, creo que todavía lo soy. Sí. Todavía me consienten un montón. No, y todo alrededor, o sea, todos siempre estamos pendientes de que estés bien, de cómo te sientes, con todas tus dolencias. Exacto, y eso también me enseñó a mí, Marce, a dar amor, sí. A dar sin esperar. Hace parte de tu niñez, o sea, tú en tu niñez sentiste amor y aprendiste como unos comportamientos que hoy en tu adultez realmente marcan mucho de lo que eres. Sin negar, Marce, que obviamente muchas situaciones que pasaron en mi vida de chiquita, muchas cosas que yo vi, muchas cosas que escuché, que no hubiera querido ver, que no hubiera querido escuchar, que no hubiera querido vivir, trajeron traumas. Sí. Trajeron traumas y creo que eso es algo de lo que es importante que nosotras hoy hagamos esa invitación y es identificar esos traumas que a veces no los tenemos identificados. Sí,
y como no los tenemos identificados realmente, no sabemos por qué vivimos lo que vivimos o por qué pienso así, por qué siento así, por qué soy tan diferente. Creo que es importante hacerlo. Una de las cosas que obviamente nosotros, que yo veo en mi vida y creo que lo vives tú, es que todas esas cosas que vivimos de niñas afectaron nuestra adultez. O sea, yo hoy puedo hablarte de que sí existe realmente un amor inmenso que cuida de ti. Porque Sí. eso es lo que yo he vivido y Lo he lo sentido, ha experimentaste. sido mi experiencia. O sea, mi situación de niña no era fácil, pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Cómo? Me puso 2 papás, 3 hermanos que se dedicaron a amarme, a cuidarme, a darme lo que yo necesitaba hasta hoy. Pero básicamente, Marce, creo que es bonito saber qué es un trauma. Hablemos un poquito de los traumas. Pensando en el tema de este capítulo, me fui a un experto en traumas, mi papá. Hablemos un poquito de tu papá, Sí, que es muy experto en eso. Mi papá trabaja los traumas en la niñez y bueno, me dio un montón de herramientas, siendo él el primer ejemplo. Me dijo, habla de mí, mi niñez, que no fue tan fácil, pero hablemos un poquito de los traumas. Entonces, ¿qué es un trauma? Normalmente, cuando tenemos padres traumatizados, hay un hijo traumatizado. Entonces, por eso es tan importante nosotros como padres sanar esa parte de los traumas para que no pasemos como eso a nuestras generaciones. El trauma, según una psiquiatra alemana, dice que es una situación abrumadora que te amenaza, que tú sientes que no se puede enfrentar, que es real en tu vida y que es difícil de identificar muchas veces de dónde viene. Es verdad. O hay veces, sabes, que es exactamente, tú dices, tuve un trauma en este momento. Dicen los estudios que el 80% de las personas tienen traumas. Imagínate. ¿Tú puedes creer eso? Y no los identificamos. Y no los identificamos. Los traumas se desarrollan por 2 cosas, por la genética muchas veces, y aquí es donde podemos hablar de los hijos de los que vivieron guerras mundiales. Claro. Hay un temor que vienen en ellos desde la genética. Desde la genética. Entonces tú naces siendo temeroso o vienes de un papá temeroso, o sea, eso se puede pasar, digámoslo de alguna forma. Y lo otro es porque simplemente viviste un acontecimiento en tu niñez. Los traumas tienen que ver mucho con las tristezas no gestionadas. Y obviamente con los abusos, ¿no? Los abusos, hay muchas formas de uno identificar, digamos, un trauma, y una de esas es que hay cosas que son contundentes, como una guerra, como un abuso, como un robo, como una muerte en cualquier momento. Bueno, hay muchos más que tú puedes identificar, pero los traumas son reales y hoy hay muchísimos estudios donde muestran cómo el cerebro, cuando tú tienes multitraumas, porque hay una posición que se llama multitraumas, el cerebro, las conexiones neuronales no son iguales, no fluyen. Además porque cuando en cada etapa del crecimiento, ¿no?, se desarrollan conexiones neuronales distintas en nuestra niñez. Entonces, dependiendo también de lo que nosotros estemos viviendo en la niñez, hace que esas conexiones funcionen o no funcionen. Por lo general, la parte frontal del cerebro maneja todas nuestras emociones, y cuando yo tengo las emociones acá, pasan hacia atrás y afectan mi comportamiento. Claro, es que son como los 2 hemisferios del cerebro, entonces ahí hay una ruptura, ¿no? El trauma es como que hay un trauma, o sea, se corta algo, ¿sí? Se separa. Sí. ¿Cómo identificamos que tuvimos, digamos, un trauma ahora que estamos grandes? Por ejemplo, tenemos un déficit lingüístico, nos cuesta comunicarnos o nos cuesta aprender otro idioma. Cuando nos cuesta la lógica matemática, por ejemplo, cuando no somos hábiles socialmente. Creo que esa es una de las que se identifican más fácilmente, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas cosas que nos pueden mostrar donde tú puedes decir, tuve un trauma, me cuesta relacionarme con la gente, y es exactamente por eso, porque no fue realmente bien
bien gestionada. O una enfermedad. O una enfermedad. Algo físico. Algo físico. Los traumas, cuando no están gestionados, por algún momento, por algún lugar salen, y muchas veces nos enfermamos hasta físicamente. O sea, nuestro cuerpo sí habla lo que el alma calla. Entonces, hay que aprender a identificar cuando estamos viviendo un momento de trauma. Y no tenerle miedo, Marce, porque creo que las mujeres le tenemos mucho miedo a enfrentar ese tipo de cosas. Creo que es importante que nosotras de verdad busquemos muy en nuestra niñez que hubo que pudo haber afectado algo que está pasando en mi adultez. La sanidad de los traumas vienen cuando nosotros tenemos esa capacidad de traer con la ayuda del Espíritu Santo eso que está en nuestro inconsciente y gestionarlo de forma correcta, ¿no? Claro, porque además, pero eso parte de una decisión. O sea, como tú decías, pues yo he tomado decisiones en mi vida, decisiones de que lo que pasó en mi niñez no afecte quién soy hoy, sino que me ayude, ¿no? Sino tomar decisiones de no vivir por eso. Pero es súper importante identificarlo. Identificarlos, no callar, hablar, ¿sí? Y saber que el Señor es el que puede traer esa sanidad para nuestra alma. Y ahí me recuerda un poco la hermosa historia de José. ¿Sí? Como José tuvo una niñez complicada, vendido por sus hermanos, muy consentido por su papá, pero como esa niñez tan complicada no determinó realmente el futuro que fue en el que fue prosperado y bendecido. Creo que ahí está el punto. A mí hay una frase de José que me encanta y sería lindo que pudiéramos leer esa historia de José a conciencia, pero hay una frase que José le dice a sus hermanos cuando sus hermanos llegan. O sea, José fue esclavo, pero después Faraón lo vuelve su mano derecha. Llegan sus hermanos a donde él a pedir alimento en esos 7 años de escasez. Y José de alguna manera trata como de vengarse de ellos por haberlo vendido. Pero llega un momento en un punto de quiebre de José, donde José llora y llora mucho y dice, yo no puedo seguir en esto. ¿Y sabes qué dice José? Dice, yo no voy a seguir en este plan porque hoy lo que yo he entendido de parte de Dios es que no fueron ustedes los que me vendieron, los que me hicieron daño. Fue parte del plan de Dios que yo hoy estuviera acá siendo una persona importante en Egipto para poderle dar alimento a mi papá, a mis hermanos y cuidar de mi familia en una posición privilegiada en Egipto, porque acuérdate que Faraón les abrió las puertas de que Egipto era de ellos. Sí, y les dio a escoger el mejor campo. Entonces, de ahí, cuando yo leo esa frase en la Biblia y me pongo a mirar y a examinar mi vida, es básicamente lo que yo reflexiono. Y yo digo, todas esas cosas de mi niñez, que no fue una niñez ideal para mí, hoy ha hecho que yo haga lo que haga, viva lo que viva, impacte lo que impacto, ¿sí? Hace parte de ese proceso que Dios utilizó para que yo pueda ser instrumento de amor hoy. Sí. Y creo que es lo que todas deberíamos identificar un poco, ¿no? Identificar, gestionar, llamar al Señor y no dejar que eso realmente determine lo que tenemos que hacer y cómo va a ser nuestra adultez. Hay que sanar la niñez, hay que sanarla para poder tener una adultez sana y tener también unos hijos sanos, porque a la final nuestros hijos van a ser el resultado de nuestra sanidad. Entonces, como José, pues la invitación es a no dejarse llevar por las circunstancias, sino a tomar una posición en Dios de poder gestionar correctamente mi niñez para tener una adultez sana y próspera. Y yo creo que, número 1, identificar esos traumas, Marce, identificar qué fue lo más traumático en mi niñez, aprender a gestionarlo, ¿no? Buscar ayuda. Buscar ayuda, es importantísimo. Muy importante, si hay algo que nosotras identificamos que traumáticamente está haciendo, que afecta a nuestra adultez, identifiquémoslo y busquemos ayuda. Amén. Pero también, como lo dijo José, no voy a dejar que lo malo que me pasó determine mi futuro.
Así es. Hay que tomar decisiones y tenemos que aprender que todo eso que pasó en nuestra vida, en nuestra niñez, hace parte de un plan perfecto de Dios. Amén. Hoy yo siento, Marce, que yo tengo la autoridad para hablar con muchas personas de muchas áreas de la niñez, del abandono, del rechazo, de defender que la solución no es abortar. Porque además también puede haber un trauma de ahí, entonces Claro. es saber gestionar y es abrir espacios como estos para que las mujeres puedan hablar. Y no solo eso, Marce, sino que todas podamos saber que no todas somos perfectas, que hoy podemos estar viviendo una vida linda bajo la voluntad de Dios, pero también es porque no de nuestra niñez o las cosas que nos pasaron no están determinando quiénes somos hoy. Así es. Y súper importante, como lo decíamos en el capítulo pasado, que podamos gestionar todo esto en nuestro presente para que no tengamos exceso de futuro y también para que no tengamos exceso de pasado. Así es. Creo que es súper importante que nosotras realmente gestionemos esto, porque ninguna de las dos, a pesar de que tuviste una niñez linda, pues ninguna de las dos tuvo una niñez perfecta. Pero creo que Dios ha sido misericordioso con nosotros y hoy podemos darle gracias a Dios porque nos está usando, Marce, y esta es una prueba de eso. Así ¿Cuál es. era tu color favorito en la niñez? Morado. ¿Y el mío? El rosado. Por eso los colores del día de hoy. Y que podamos realmente pensar que nuestra niñez hace parte de las cosas lindas que Dios quiere en nosotras en la adultez. Amiga, los mejores aprendizajes. Nacen de un café con amigas. Qué rico poder aprender algo más de ti hoy. Igual. Gracias.